y velocidad de sedimentación. Eso es lo que nos tocó el día de hoy. Entonces, desde la semana pasada hemos estado viendo las características de los glóbulos rojos, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, solamente tenemos que ver primero la actividad clínica. Nosotros sabemos que, acá no hay nuestras actividades, lo voy a corregir, es hematocrito. Cuando nosotros vemos en los vasos sanguíneos, vamos a encontrar diferentes elementos formes, ¿verdad? Entre los que tenemos los glóbulos rojos o hematíes, glóbulos blancos, que también llamamos leucocitos, las plaquetas, que son elementos formes, pero que no son células como tal, ¿no? Son fragmentos de ¿qué? De los megacariocitos, ¿verdad? Entonces, para poder hallar la cantidad de elementos formes con respecto al plasma que nosotros tenemos, vamos a utilizar el proceso de centrifugación. ¿Cuál otro proceso podríamos utilizar? Simplemente el proceso de sedimentación. ¿Cómo se hace el proceso de sedimentación? Esperando un cierto tiempo en que por densidad los elementos formes bajen, ¿verdad? Pero utilizamos la forma de centrifugación, que justamente ya lo ha hecho Alexandra, y vamos a poder evaluar el macrohematocrito. Entonces, entre los elementos formes y el plasma va a haber una relación de 45-55, como bien decía en su guía. Y en los elementos formes vamos a tener plaquetas, leucocitos, eritrocitos. Los eritrocitos en más de un 99%. ¿Ya? Eso es lo que va a conformar. Mientras que las plaquetas y el plasma van a formar entre el plasma, las plaquetas y los leucocitos, perdón, van a estar entre el plasma y los glóbulos rojos, y vamos a ver una pequeña capa que se llama Buffy-Coat, así también le llaman. El Buffy-Coat está compuesto por leucocitos y plaquetas, ¿ya? Que debe ser una capa blanquecina muy poco perceptible, ¿ya? Cuando hay pacientes con leucemia, que este Buffy-Coat es bien perceptible, ¿no? Tiene hasta mayor cantidad de leucocitos que hematíes, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una leucocitosis severa, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el plasma no solamente está constituido por agua. El agua es el 91% del plasma. Eso significa que si hay un proceso de deshidratación, voy a bajar la cantidad de plasma y mi hematocrito va a subir, ¿ya? Va a subir. No significa que he ganado glóbulos rojos, significa que he perdido agua, exacto, plasma. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar. Cuando estamos hablando de hematocrito, nos van a dar un porcentaje, cantidad de glóbulos rojos que tenemos en relación al plasma. Eso no significa que tengamos más cantidad de glóbulos rojos si es que tenemos menos cantidad de plasma. Espero que me entiendan, ¿no? Entonces, simplemente es una proporción. Entre las proteínas más importantes vamos a tener la albúmina en un 57%, lo que nos va a dar la presión osmótica del plasma, globulinas que me van a dar la formación de diferentes tipos de proteínas, gamma globulina, las globulinas de los glóbulos rojos, por ejemplo, para formar el grupo hemo, ¿verdad? Luego, fibrinógeno y protrombina, ¿verdad? Entonces, para formar la hemoglobina, no el grupo hemo, para formar la hemoglobina. Fibrinógeno un 4%, ¿ya? Entonces, el fibrinógeno es un tipo de factor de la coagulación. ¿Quién lo produce? Lo produce el hígado. Ahora, nosotros vamos a tener un porcentaje de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo largo del día, así no nos demos cuenta, estamos en un proceso de rompiendo capilares en el momento que nos paramos, nos sentamos, ¿no? Estamos haciéndonos lesiones imperceptibles que simplemente por tener bien nuestras plaquetas y nuestros factores de coagulación se van reparando. Entonces es necesario tener un porcentaje de fibrinógeno para poder reparar ese tipo de lesiones imperceptibles. Ahora, protrombina también, 1% es otro factor de la coagulación. Iones, gases y todo lo demás. ¿Por qué les hago hincapié al fibrinógeno? Porque nos va a importar en el momento que hablemos de velocidad de sedimentación globular. Entonces nosotros podemos ver, como dijo su compañera, muy bien lo describió, cuando evaluamos el plasma, ¿no? Podemos ver un plasma normal, un plasma que puede estar hemolítico, ¿no? Así como vimos la fragilidad osmótica. Ese color de plasma lo podemos ver en el momento en que centrifugamos de un paciente que está haciendo una anemia hemolítica por X cosa, ¿ya? O también podemos tener un plasma itérico, ¿ya? Un plasma amarillento o un plasma lipémico, que es frecuente cuando tomamos a los pacientes
que por ejemplo, debieron venir en ayunas, pero no vinieron en ayunas, están lipémicos, ¿verdad? Están con alto contenido de grasa en su plasma y se sale pues, plasma lipémico, ¿no? Blanco, medio blanquecino. Entre los leucocitos ya lo vamos a ver en la parte cuando nos toque hablar de estos elementos que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, cada uno con su respectivo porcentaje y con su respectiva función. ¿Para qué nos sirve? Nos va a servir primero para el diagnóstico de anemia. El hematocrito lo utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a donar sangre. Al donar sangre, normalmente utilizamos unas pruebas de microhematocrito, el microcapilar que acaban de sacar ustedes. Eso utilizamos para obtener el hematocrito de la persona y con eso nos puede dar una referencia de cuánta hemoglobina tiene. ¿Cómo se saca? Hematocrito sobre 3. Entonces dividimos el hematocrito y más o menos esa es la hemoglobina que tiene ese paciente, ¿ya? O esa persona que va voluntariamente a donar sangre. Entonces, diagnóstico de anemia. Evaluación de la deshidratación. No se acostumbra a sacarle sangre a un paciente deshidratado, pero por lo menos si es que nosotros vemos eso por X motivo, le sacamos la sangre y vemos que el porcentaje de hematíes es mucho más al porcentaje de plasma, significa que hay una deshidratación. Y monitoreo de enfermedades hematológicas, ¿no? Por ejemplo, talasemias, esferocitosis, el macrohematocrito puede mostrar alteraciones en proporción de los glóbulos rojos, ¿ya? Respuesta al tratamiento, eso es importante. Normalmente utilizamos conteo de glóbulos rojos o podemos ver que está subiendo la hemoglobina, ¿verdad? O por ejemplo en anemia, que se le está dando tratamiento a los pacientes, siempre le hacemos un control con los reticulocitos la primera semana, pero también podríamos utilizar el hematocrito, ¿ya? Entonces el hematocrito también nos va a dar una suerte de monitoreo para los pacientes que están con tratamiento de anemia. Y detección de policitemia, ¿no? En condiciones como por ejemplo policitemia vera, es una enfermedad de un síndrome mielodisplásico en el cual hay un aumento anormal de los glóbulos rojos. Pero donde también se puede dar un aumento de los glóbulos rojos en la altura, ¿verdad? Condiciones fisiológicas a la cual llamamos poliglobulia. No le llamamos tanto policitemia, le llamamos poliglobulia. Es una poliglobulia fisiológica compensatoria por la baja cantidad de presión de oxígeno que existe en la altura, ¿ya? Muy bien. Entonces, como dijo su compañero, vamos a tener varias fases. La fase de agregación. Pero ¿por qué de hemoaglutinación? ¿Por qué se da esa fase de hemoaglutinación? Porque vamos a ver que en procesos infecciosos, en procesos inflamatorios, exacto, ¿qué va a aumentar? Ya, pero en general, va a aumentar proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda, así se les llama. Son proteínas que lo forma el hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué importante tienen esas proteínas? Esas proteínas se forman por el hígado para defendernos de infecciones, de probables patógenos que están ingresando a nuestro cuerpo. Discúlpame. ¿Y aumenta así las inhibiciones? ¿Y así aumenta qué? Aumenta la velocidad. Claro, eso es lo que ahorita voy a explicar bien, pero primero quiero ir desde el inicio. Entonces, al aumentar eso, chicos, aumenta el fibrinógeno. ¿Se acuerdan que les dije que el fibrinógeno normal es 4% más o menos? Aumenta más y produce alteraciones. ¿Por qué produce alteraciones? Porque nosotros vamos a ver que los glóbulos rojos van a tener una carga. La carga normal de los glóbulos rojos, chicos, en la parte externa es carga negativa, ¿ya? Es carga negativa. Y esa carga negativa, mientras están con carga, todos los glóbulos rojos están en carga negativa, ¿qué se van a hacer? Se van a repeler, ¿verdad? Van a querer chocar, pero negativo con negativo se repelen, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando viene el fibrinógeno, aumenta el fibrinógeno, ese fibrinógeno comienza a aumentar tanto en la sangre, es como si la sangre se volviera un poco más viscosa de fibrinógeno, que comienza a unirse a las proteínas, al ácido ciálico, que es lo que le mantiene. El ácido ciálico es una proteína que va a estar, no es un ácido que va a estar dándole la negatividad a ese glóbulo rojo en su membrana. Entonces, ¿qué pasa con ese fibrinógeno? Se une el ácido ciálico
y en vez de seguir siendo negativo ese ácido salicílico, ¿en qué lo convierte? Positivo, exacto. Entonces vamos a tener partes de los glóbulos rojos que sean negativos y partes que son positivos. Entonces en el momento en que viene otro glóbulo rojo con el mismo problema positivo o negativo, se van a encontrar y se van a atraer, porque va a estar un negativo del glóbulo rojo con otro positivo, se van a atraer y van a comenzar a aglutinarse, a pegarse, exacto, a pegarse, ¿ya? Por eso es que se da la hemoaglutinación, ¿ya? Entonces, al comenzar a pegarse, cuando ustedes tienen que se pega, ¿qué va a aumentar? El peso, ¿verdad? Aumenta el peso porque ya no es uno, ya no es un glóbulo rojo, ahora son 2 o 3, ¿verdad? Y pesa más, pues, ¿no? Y como pesa más, comienza a caer más. Ay, disculpe. Y a caer más, esto se va a llamar como fase de sedimentación, porque pesa, pues chicos, pesa y cae más rápido, sedimenta más rápido. Y ya cuando terminamos de ver, ya cuando todo han caído, al final se llama fase de empaquetamiento. ¿Ya? Entonces, esas son 3 las fases. La fase de hemoaglutinación cuando se encuentran los glóbulos rojos, la fase de sedimentación cuando se pegan todos, y la fase de empaquetamiento cuando ya terminaron de caer. Exacto. ¿Qué son los roulox? Lo que hablaba su compañero. Los roulox son estos. Cuando nosotros hacemos un frontis de sangre periférica, podemos ver los roulox. Esto de acá, esto. ¿Cómo se debería ver normal? Así, sueltito. Los glóbulos rojos deberían estar así, solitarios. Pero miren cómo está acá, en pilas de monedas, ¿verdad? En pilas, exacto. A eso le llamamos roulox. Murió, ¿no? Sí, oh. Y este no se podía meter porque como está roto. Ah, sí, no, sí, ese estaba. Ya, gracias. Chicas, murió murió el diseñador. Murió. No, al final hay un minuto de silencio por el diseñador. Ya. Entonces, estos son los glóbulos. Y esto lo vamos a ver, ¿ya? ¿En dónde vemos esto bastante así paradito? En mieloma múltiple. En mieloma múltiple aumenta tanto la velocidad de sedimentación que se ve esto, los roulox, de forma en cantidad en los pacientes cuando hacemos la lectura de sangre periférica. Entonces, vamos a ver diferentes formas de hallar esta velocidad de sedimentación. En el laboratorio, chicos, actualmente se utilizan los métodos automatizados, ¿ya? Simplemente le tomamos en un tubo especial al paciente, que también le llamamos el tubo de Winthrop, exacto, y lo colocamos en el equipo hace lo que tiene que hacer, en 20 minutos tenemos el resultado, ¿ya? Así lo hacemos. Sin embargo, como bien dijo su compañero, dijo, hay un método gold estándar, un método más fidedigno. ¿Cómo se llamaba ese método? Westerring, ¿verdad? El método de Westerring es un método que se utilizaba al inicio. El problema del Westerring es que tenemos que esperar 24 horas. Y es un tubo más largo, ¿no? Es un tubo más largo, más o menos de 30 centímetros, mide ese tubo. Entonces, es más fiable, los resultados son más fiables para medir velocidad de sedimentación, pero es mucho, ¿verdad? Es mucho tiempo. Entonces, Winthrop, viendo ese problema, hizo los tubitos de Winthrop y dijo y comparó con el método de Westerring y le salían los valores bastante parecidos. Entonces, por eso que ahora se utiliza, bueno, en los centros de salud todavía se utiliza los métodos ahora el método de Winthrop. El método que estamos haciendo ahora con esos tubitos chiquitos que ustedes han visto, ¿verdad? Esos tubos, le voy a prender mi cumpleaños de luz para que ella los conozca. ¿Ya? ¿Bonito? Esos tubitos de acá son los tubos de Winthrop. Exacto. Estos de acá. Estos son los de Winthrop. ¿Ya? Entonces, esto es para las cámaras. Ya, estos son de Westerring son todos de chicos, ¿ya? Entonces, con estos tubitos es donde realizamos ya la prueba primero de velocidad de sedimentación globular y la prueba de macrohematocrito, ¿ya? Velocidad de sedimentación globular y la prueba de macrohematocrito. ¿Por qué? Porque justamente hemos visto que va a tener numeraciones de arriba hacia abajo de 0 hasta 10 y de abajo hacia arriba de 0 hasta 10, ¿ya? Entonces me va a servir para yo ver cuánto hematocrito voy a tener, porque de 0 a 10, ¿no? Es como, por ejemplo, si me marca la línea roja hasta donde llegan los glóbulos rojos a 4.5, significa que el hematocrito es 45%,
¿verdad? ¿Sí? Si me marca la línea roja a, no sé, a 3.4, significa que el hematocrito es 34%. Entonces, de esta forma nosotros podemos hallar el macrohematocrito. Y la velocidad de sedimentación la vamos a leer de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si baja 2 centímetros, si ha bajado 2 centímetros, ¿verdad? Ha sedimentado 2 centímetros, yo veo plasma por arriba y glóbulos rojos para abajo, y ha sedimentado 2 centímetros en una hora. ¿Cuánto es su velocidad de sedimentación? 20 milímetros por hora, ¿verdad? 20 milímetros por hora. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, por eso es que este tubito de micro nos sirve para los dos. Ahora, ¿cuáles son los valores que vamos a utilizar? Estos los que están ahí, chicos. Estos valores que ven ahí, son valores que lo tiene la guía y lo vamos a utilizar por practicidad. Pero si ustedes van a sus libros, los valores de velocidad de sedimentación van a depender de lo que dijo su compañero: sexo, edad, ¿ya? No va a ser lo mismo una velocidad de sedimentación en una mujer, por ejemplo, en edad fértil, a una mujer posmenopáusica. Porque ¿qué hormona hace que varíe también la velocidad de sedimentación? Los estrógenos. Exacto, los estrógenos. Entonces, vamos a ver que la velocidad de sedimentación en una mujer adulta mayor va a ser un poco menor, hasta se puede igualar con los hombres. Entonces, no es lo mismo tampoco en niños. En niños también tienen su rango de edad. Sin embargo, para cosas prácticas, para los que no se deben estar grabando eso de acá, todos los valores, simplemente decimos mujeres menor de 15 y hombres menor de 12 milímetros por hora, ¿ya? Y como explicaron sus compañeros, las mujeres tenemos un poquito más de chance, 15 nos dan milímetros por hora, porque hay más cantidad, tenemos un poco más cantidad de estrógeno, obviamente de estrógenos, pero fibrinógeno. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de edad fértil. ¿Y en la edad fértil qué ocurre mensualmente? Menstruación, ¿verdad? Entonces un poco más existe. Aparte que las mujeres también tenemos menos cantidad de glóbulos rojos que los varones, ¿verdad? Que los varones. Porque la testosterona es un estimulante de la eritropoyetina. Por eso es que los varones tienen mayor cantidad de glóbulos rojos. Muy bien, ahora, estos van a ser los niveles, podemos tener niveles disminuidos también, ¿no? Y niveles aumentados. Normalmente lo utilizamos para ver niveles aumentados, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber de esta prueba? Esta prueba es muy inespecífica. Esta prueba es muy inespecífica. No se utiliza como para hacer diagnóstico, ¿ya? Simplemente esta prueba lo que nos puede decir es: ¿sabes que tienes un proceso inflamatorio o estás pasando por algo o has pasado por algo? Nada más. Por eso es que muchos médicos ya ni siquiera lo piden. Sin embargo, en reumatología nosotros vamos a tener algunas enfermedades como lupus eritematoso, como artritis reumatoide, como polimialgia reumática, que sí tenemos criterios diagnósticos con BCG, que en sus criterios diagnósticos nos dicen: si tienes una BCG alta, ojo, sí tiene un puntaje para que yo tenga una sospecha mucho mayor de que este paciente tiene esa enfermedad, ¿ya? Entonces va a depender de qué situación la tengo. Pero en general, si yo estoy detectando inflamación, muchas veces no me va a servir, porque es muy poco específica. Entonces utilizamos otras pruebas, como por ejemplo la proteína C reactiva, que es mucho más fiable que me detecte inflamación que la BCG, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que entender también y tienen que saber. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya